Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España concluida. Primer test importante de alta montaña y con una jornada en la que la fuga, quizás sorprendentemente, se ha llegado a imponer con Jay Vine, que ha estado espectacular, que ha conseguido un rendimiento altísimo, que se ha ido ya desde la cota anterior y a partir de ahí ha marcado un ritmo increíble, lo ha sostenido muy bien y se ha llevado un triunfo de muchísimo mérito por delante de Train, que se viste de maillot rojo, y de Fortunato, que ha sido tercero. Ahora repasamos clasificaciones, pero también destacar, y ahora analizamos también todo en detalle, pero primera pelea entre los hombres de la clasificación general, primeras diferencias que se ha sufrido algún corredor y especialmente Juan Ayuso, que hoy ha sufrido un hundimiento enorme y se descarta definitivamente de la clasificación general. Así que vamos a entrar a comentar todo, pero antes de nada recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal, que apoyáis muchísimo. Y arrancando con esto, pues hoy hemos tenido una fuga de 10 corredores que ha llegado a tener un margen amplio sobre los 4 minutos, 5, ¿no? Más o menos se manejaba en ese intervalo la escapada, con nombres importantes como el propio Jay Vine, estaba Armirail, estaba Fortunato, estaba Pablo Castrillo, dos corredores de Soudal, dos corredores de Education First, ¿no? Que al final, cuando no tienes un nombre realmente para la clasificación general, pues tienes que buscar este tipo de circunstancias de carrera. Estaba Train ahí metido. Y luego por detrás el Visma, que era el que estaba controlando la situación, era el que estaba llevando el ritmo en el pelotón, pero un ritmo permisivo, con una fuga que soñaba un poco con la escapada. Sí que es cierto que ha habido unos momentos en los que el Visma ha empezado a reducir un poquito la diferencia, que también pues Lidl Trek en algún momento se ha puesto a tirar, que el Decathlon también ha estado acelerando la marcha en algún punto de la carrera, ¿no? Sobre todo en esa aproximación a la subida de Pal, pero igualmente pues ha habido otro momento de parón y esto es lo que ha provocado que definitivamente la fuga se marchase hacia adelante, ampliando otra vez ese gap y por tanto pues sabiendo que ya se iban a jugar entre ellos la victoria de etapa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que Jay Vine se ha terminado marchando, insisto, justo pues cuando estaban a punto de coronar el penúltimo puerto del día, y a partir de ahí pues el descenso y ya todo lo que quedaba hasta la línea de meta. En solitario, una exhibición increíble del ciclista del UAE, que cuando tiene piernas es muy difícil, ¿no?, de superar en este tipo de escapadas. Tercera victoria de etapa en la Vuelta a España, número 75 para el UAE ya en esta temporada, que siguen a ritmo de récord, todavía con lo que queda por delante, así que veremos dónde dejan el registro, pero sea como sea, increíble Jay Vine. Por detrás ha intentado reaccionar Pablo Castrillo, que ha hecho 2-3 aceleraciones bastante fuertes. Lo que pasa es que Fortunato siempre salía a su rueda, terminaba llegando Armirail, terminaban llegando los Education First, iban entrando todos poco a poco, le faltaba algo de dureza, ¿no?, evidentemente a la ascensión. Ya lo comentamos ayer, que sí que tenía rampas duras, pero que era un tanto irregular, que había zonas algo más tendidas y que para escaladores más puros pues es un poquito más difícil marcar la diferencia, y se la ha visto, ¿no?, a Castrillo, que al final pues ha terminado desfondando también un poco con esas aceleraciones, y luego el que ha terminado yéndose hacia adelante ya después de unos cuantos movimientos ha sido Train, y por detrás se quedaban Armirail y Fortunato, pero el italiano pues le ha soltado también unos segunditos en esos últimos metros, mientras que por detrás los que hacían la marcha era el Lidl Trek, que se ponía muy fuerte, y en este momento llegaba el bombazo del día, el hundimiento de Juan Ayuso, que ya desde que arrancaba la ascensión, antes de que incluso lo estuviesen comentando ya en realización, se le había visto a Juan Ayuso. Yo me había dado cuenta de ver al español cerrando prácticamente el pelotón, y ha estado muchos kilómetros ahí en esas posiciones, que me estaba llamando la atención, y ha habido un momento en el que ya cuando la pendiente sube un poquito, que ya no es ni siquiera en la aproximación, que ya estaba rodando a cola de pelotón, cuando encima ya el trek se empieza a poner un poco más serio y la pendiente pues sube un pelín y sigues ahí, no es para nada buena señal, teniendo en cuenta que sus compañeros estaban de mitad hacia adelante en el pelotón, y por tanto pues se ha terminado confirmando que Juan Ayuso pues se descolgaba, que no tenía un buen día y que cedía. Ahora lo comentamos también detenidamente, pero desde luego era el titular del día, el hundimiento de Juan Ayuso, y por delante pues quedaba esa lucha entre los favoritos, a ver qué ocurría, que le faltaba dureza a la subida, pero que igualmente hemos tenido movimientos, hemos tenido una selección y unas primeras conclusiones que se pueden sacar, con un movimiento fuerte de Ciccone que ha respondido Jonas Vingegaard, le ha dado continuidad sin hacer un cambio de ritmo, pero sí que poniéndose a tirar con el italiano a su rueda, y por detrás ha sido Santiago Buitrago el que ha intentado reaccionar a este cambio de ritmo de Ciccone con Tiberi a rueda, pero
El colombiano no ha terminado de cerrar ese hueco, Tiberi también estaba sufriendo muchísimo, incluso más que Buitrago, ¿no? Por algún momento, y finalmente Joao Almeida, pues también, como siempre, ha terminado cogiendo su ritmo, le ha costado un poquito, pero lo ha hecho, se ha puesto él a tirar, a soltar y llevar a los que podían seguirle a rueda y ha cerrado ese hueco en un mano a mano con Jonas Vingegaard, porque Vingegaard, ya insisto, enseguida se ha puesto a tirar en primera persona con Ciccone a rueda, Almeida por detrás y el portugués le ha cerrado el hueco a Jonas Vingegaard, que estaba tirando también, evidentemente, marcando su propio tempo, así que ojo con esta Vuelta a España que se nos viene por delante. Sí que es cierto que no es el día más exigente, pero primer test serio que termina sin diferencia realmente, ¿no? Entre los hombres importantes. Y esta es la clasificación. Llevéis Jay Vine, 54 segundos le ha metido a Traen, a 1.10 Fortunato, Armirail a 1.15, 1.52 Pablo Castrillo, James Shaw a 2.05, a 2.15 Vervaeke, De Bruyne luego a 2.19, 2.42 Archie Ryan y cerrando el top 10 Joao Almeida, que ha entrado a 4.19 con el grupo de los favoritos, ¿no? Seguido de Jonas Vingegaard, Ciccone, Felix Gall, Bernal, Tiberi, Sepp Kuss, Tom Pidcock, Jorgenson, Hindley, Pellizzari, Richie Telo y luego Santiago Buitrago, que ha terminado cediendo al final, y una pena porque se le estaba viendo muy bien posicionado, que intentaba cerrar ese hueco, que intentaba llevar hacia adelante a Tiberi y que incluso parecía que Buitrago estaba mejor, como he comentado, pero ese final pues se le ha hecho largo, se ha abierto y ha cedido un poquito de tiempo el colombiano. De todas formas, tampoco es una pérdida muy grande y queda toda la Vuelta a España por delante. O'Connor, más de lo mismo, también se ha abierto, ha sufrido mucho, 4.47 junto a Mikel Landa, Cepeda, Godú, Harold Martín López, que ha estado muy bien, y Marc Soler también retorciéndose, ha entrado en esa posición. Luego ya a 4.53 Raúl García Pierna, que ha llegado a atacar tempraneramente también, muy prontito se ha movido, con Chumil, el ciclista también del Burgos, que tuvo un buen inicio de temporada y que hoy también ha tenido un gran rendimiento. Y destacar ya pues Juan Ayuso, para que lo veáis, que ha entrado finalmente en el puesto 62 a 11.51 de su compañero Jay Vine, que ha ganado la etapa. Grossarner se ha quedado con él, Leo Visio también a 12.47, que hizo una Vuelta a Burgos fantástica. Pues en esta Vuelta a España está completamente fuera de juego y por tanto va a estar al servicio de su compañero Felix Gall, que sí que tiene buenas sensaciones y está ahí metido de momento. Una carrera que por tanto nos queda muy abierta. Es cierto que lo primero que hay que destacar, y hay que empezar lógicamente, por mucho que lo del titular sea Juan Ayuso, creo que es merecido hablar de Jay Vine, porque es un corredor que tiene muy mala fortuna y al mismo tiempo pues quizá también, al no ser un corredor tan experimentado como otros rodando en el pelotón, que esto que se dice siempre, ¿no? Que a lo mejor cuando vienes de otro deporte o no has estado, digamos, con la bici compitiendo desde que eres niño y demás, esto luego en el pelotón te puede provocar estar envuelto siempre en más caídas, este tipo de cosas, ¿no? Al final, por un motivo, por otro, Jay Vine siempre es un corredor que por lo general suele tener caídas feas, con lesiones, verse involucrado en este tipo de incidentes, y realmente pues cuando está al 100% siempre rinde muy bien. Hoy ha sido una nueva muestra de ello, otra victoria de etapa más en la Vuelta a España, un golpe muy bueno a nivel moral para él, lógicamente, también para el UAE, que consigue la segunda victoria consecutiva. Tiene el pro y el contra por el lado de Juan Ayuso, pero otro día muy positivo en el fondo para el UAE, si tenemos esto en cuenta, y las buenas sensaciones también de Joao Almeida. Y además, para mí, otro de los titulares del día es lo que ha dicho Machín de Jay Vine cuando ha terminado la carrera, que además han dicho que ya lo tenían marcado desde hace tiempo, que esta sexta jornada era en la que le iban a dar libertad precisamente al ciclista australiano, que lo tenían señalado, que ha ido por ello, que se ha encontrado bien y que es un corredor precisamente pues un poco que se ve envuelto muchas veces en este tipo de accidentes, que le cortan un poco las alas. Y ojo, porque Machín ha dicho que cree y está convencido de que Jay Vine tiene una gran vuelta en sus piernas. Me parece una locura de declaración, teniendo en cuenta que es un corredor que ha demostrado que es muy buen contrarrelojista, que es un súper escalador, pero que en ningún momento le hemos visto ese rol de líder verdadero, con ese hambre de victoria y realmente ejerciendo, ¿no?, como capitán de ruta, como líder importante del UAE, en este caso en una carrera ante los nombres más importantes, ¿no? Machín verá los números que tiene Jay Vine, pero decir que ve que tiene una gran vuelta en sus piernas, ojo, porque estamos hablando de un corredor completo, que falla mucho también, este tipo de caídas y demás le lastran, pero veremos si realmente se termina cumpliendo en un futuro. Desde luego, mucho atrevimiento por parte de Machín, que si hay alguien que le conoce bien, desde luego es el propio Machín y todo el equipo
del UAE, así que bueno, veremos en qué evoluciona este corredor que ya lleva muchos años siendo un gregario de lujo para la montaña, un corredor también que les da victorias a lo largo del año, pero que yo creo que ninguno pensábamos realmente en J-Vine, ¿no? Como un vuelto mano, según Machín, ganará una gran vuelta en un futuro o estará al menos peleándolo, así que veremos si esto es cierto. Destacar también lo de Train, que hoy día importante para el Bahrein porque lo han hecho muy bien, Train ha tenido muy buenas piernas, se viste de líder en esta Vuelta a España, maillot rojo para él, y además teniendo en cuenta que Tiberi ha estado en ese grupo de los favoritos, que Buitrago ha cedido tiempo pero no mucho, entonces sigues manteniendo tus dos bazas en la general, te vistes de rojo, un inicio perfecto, yo creo para ellos también de la Vuelta a España. Y Fortunato pues se le ha escapado un poco esa posibilidad, que habrá que ver pues quizá mañana si puedes soñar con ello o alguno de estos próximos días, o igualmente pues si no irá por la clasificación de la montaña y alguna victoria parcial más adelante, ¿no? Al igual que hará Armirael, al igual que hará Castrillo y todos los demás. Pero ahora entrando en lo que es la lucha entre los hombres importantes de la carrera y viendo diferencias y demás, ahora sí que sí, hay que hablar de Juan Ayuso porque el hundimiento de Juan Ayuso es una auténtica barbaridad, nadie se esperaba esto y no es justificable que Juan Ayuso pierda hoy 11 minutos en línea de meta, menos evidentemente con los favoritos, pero no es justificable. Estamos hablando de un corredor que, por mucho que venga de un periodo larguísimo sin competir, no ha estado lesionado hasta hace 2 semanas. Por tanto, que hoy Juan Ayuso haya tenido este hundimiento no es únicamente por falta de preparación. Se ha hablado mucho, aquí mismamente en el canal también hemos recordado que la preparación de Juan Ayuso no ha sido buena porque no tenía la Vuelta a España en el calendario y que llevaba mucho tiempo sin competir. Eso hay que tenerlo presente, pero igualmente que pierdas tanto tiempo no se debe únicamente a eso. Cuando estamos hablando de un corredor de tantísima calidad, y esto es lo de siempre, a Ayuso se le critica mucho, pero el que niegue que Juan Ayuso es un corredor top mundial es porque no tiene ni idea de ciclismo o es cero objetivo, y si no te gusta como corredor es precisamente por esos dos aspectos, porque otra cosa es la personalidad, cómo te caiga la persona, que te puede gustar más o menos, pero como ciclista es indudable que es un top mundial, es un rematador, es un ganador nato y un corredor que además es valiente en carrera. El tema es que si no viene bien preparado y demás, pues ya se veía venir un poco que iba a sufrir, y es algo que ya veníamos comentando estos días, que no tenía sentido a veces los resultados que estaba teniendo en estas llegadas un tanto explosivas, que ya estaban los hombres importantes metidos y Ayuso se le veía más retrasado, entonces no era lo más favorable, no invitaba al optimismo, más aún cuando tú eres un corredor top mundial que ha llegado al Giro como el segundo gran favorito, que ha ganado la primera etapa de montaña en el Giro de Italia, y que llegas a una Vuelta a España diciendo que, bueno, veremos cómo evoluciono con los días y si no soy capaz de estar ahí en la general ayudaré a mi compañero, que ya por la forma de decirlo da a entender que vas a sufrir mucho, al menos de inicio, pues te hace pensar que Ayuso pues igual no va a estar para ganar la Vuelta o por lo menos luchar por el podio. Pero es que el desfallecimiento que ha tenido hoy Juan Ayuso, insisto, que se debe a un mal día. Porque con la calidad que tiene como corredor, tú por muy mal preparado que vengas, por mucho que no haya sido tu objetivo, igualmente Juan Ayuso con la calidad que tiene debería haber estado como mínimo entre los 10, 15 primeros. No te digo que estés al 100% y que pelees por ganar la Vuelta, por presionar a Vingegaard y estar en el podio, pero como mínimo entre los 15 primeros al menos tendrías que estar, ¿no? Entonces yo creo que se suma también a que ha tenido un muy mal día y tendrá que rehacerse, trabajar para Joao, buscar alguna oportunidad de victoria de etapa en lo que queda y ver cómo progresan las sensaciones, pero desde luego golpe durísimo para el UAE y golpe durísimo para Juan Ayuso, así que bueno, no le queda otra, ¿no?, que ser realista, ser consciente de la situación, esperar a que lleguen nuevas oportunidades pues a final de temporada, intentar salir con un buen punto de la Vuelta y a partir de ahí ver el europeo, ver el mundial, cómo lo puedes afrontar y sobre todo pues el año que viene pues intentar no tener ningún percance, en tu gran objetivo del año cumplir con las expectativas, ¿no?, y no tener infortunios que te limiten el rendimiento. Y además, pues también que hay que tener calma porque es que Juan Ayuso tiene 22 años, cumple 23 ahora el 16 de septiembre, entonces con 22 años también la exigencia que se le pone es altísima, ¿no?, por lo que ha demostrado previamente, porque es un ciclista que con 19 años ha sido podio en una Vuelta a España, nadie puede decir eso prácticamente, lo que hizo Juan Ayuso también en su primera temporada en el World Tour y en su primera gran Vuelta, entonces cuando
haces eso, las expectativas son altísimas, su propia ambición, sus propias declaraciones del entorno y demás, pues hacen que se ponga aún más presión y que luego, si por A o por B no salen las cosas, evidentemente las críticas se masifican muchísimo, ¿no? Pero igualmente, pues esto es lo que hay, es la Vuelta a España que le espera y ahora, pues ojalá que pueda ir a mejor por intentar ser algo protagonista en lo que queda de Vuelta a España y ayudar a su equipo en esa lucha por la clasificación general. Porque la clasificación general precisamente queda muy abierta y queda con dudas, porque hoy Jonas Vingegaard no ha sido el primero en moverse, teniendo todavía ahí a un equipo fuerte, ¿no?, para trabajar, para poner ritmo. No han ido realmente a por ello ni a por la victoria de etapa, que ha sorprendido. Ha sido Lidl Trek, ha sido Ciccone el que ha arrancado, que además, en el caso de Ciccone, ya se veía venir que iba a tener esta actitud, y lo hemos comentado en esta previa de la Vuelta a España, que arrasó en San Sebastián, estuvo increíble. En la Vuelta a Burgos se la hubiese llevado de no ser por esa mala suerte que tuvo cuando se cayó del Toro justo delante, pero aún así ganó en las Lagunas de Neila. Es un corredor que llega volando a la Vuelta a España, realmente por rendimiento, por sensaciones últimamente, iba a ser el gran rival de Vingegaard. Otra cosa es la regularidad que tiene Ciccone en grandes vueltas, que nunca ha demostrado realmente ese nivel top de manera tan constante, pero ahora está enchufado, el equipo le está haciendo un trabajo brillante, ¿no?, este último mes. Y desde luego, pues que cuando tienes esa confianza, casi que te sientes imparable, ¿no? Y hoy, pues lo ha probado, ha ido muy bien, le ha seguido Jonas, se ha puesto a tirar luego el danés y le ha aguantado el ritmo y ha estado ahí salvando bien el día, con buenas sensaciones y bueno, pues yo creo que un día positivo para él, que reforzará seguramente un poco su confianza, y luego también un día muy positivo para Joao Almeida, ¿no?, que también vienes un poquito con dudas porque abandonaste el Tour de Francia, porque estuviste lesionado, has estado también ahí parado entre medias del Tour y la Vuelta, lógicamente por esa caída que provocó el abandono, y ahora, pues en el primer test más o menos serio, ser capaz de, como siempre, al más puro estilo Joao Almeida, como ha definido también Machín, ir de atrás hacia adelante, cerrar el hueco poniendo tu ritmo, atacar incluso, porque ha atacado con fuerza, que ha sido Jonas Vingegaard y Ciccone los que le han sacado el cambio de ritmo. Ha hecho un cambio de ritmo durísimo Joao Almeida, lo ha aguantado Vingegaard, lo ha aguantado Ciccone, y ojo, porque lo ha aguantado también Egan Bernal. Han sido los únicos tres que han podido seguir al portugués, el resto pues ha cedido unos metros, y en cuanto Almeida ya ha levantado el pie han ido entrando. Ojo con Bernal también, pero muy bien Joao Almeida, que a nivel de confianza pues se tiene que reforzar también una locura para lo que queda de Vuelta a España, y el que seguramente no salga tan reforzado sea Jonas Vingegaard, porque al final hoy el equipo Visma se quita del medio el maillot rojo, que evidentemente eso puede ser una liberación muy importante para no controlar tanto en los próximos días, que lo aguante Traen, que lo aguante Bahrein, y eso a nivel de esfuerzo puede ser muy positivo para ellos. Pero hoy Jonas Vingegaard le ha atacado Ciccone, él no ha llegado a atacar, y además luego, pues cuando él se ha puesto a tirar, Almeida le ha cerrado el hueco en ese impulso que han mantenido en la distancia, ¿no? Entonces no creo que sea ni mucho menos un mal día para el equipo Visma ni para Jonas Vingegaard, pero tampoco tiene que ser un día súper a nivel de ganar confianza y de moral, ¿no? Ver que le van a crecer los enanos, ¿no?, como se dice a Jonas Vingegaard, que le salen rivales, que Ciccone está motivadísimo y muy fuerte, que Almeida está motivadísimo y muy fuerte, que Egan Bernal está motivadísimo y muy fuerte en este inicio de la Vuelta a España. Ojo con Egan, que repito, que le ha aguantado ese cambio de ritmo también a Joao Almeida, que está siempre muy bien posicionado, con un equipo Ineos que sabe trabajar muy bien en las grandes vueltas históricamente, que le posicionan bien, que Egan también sabe correr, que es un ciclista valiente, y que ya lo vimos en el Giro de Italia, mientras las fuerzas le acompañaron antes de esa última semana, que es cuando bajó el rendimiento el colombiano. Siempre estuvo valiente cuando respondían las sensaciones, ¿no? Es un corredor que se va a mover, y ojo con Egan Bernal, como le den un poquito de chance, como le den un poquito de libertad para moverse, puede hacer daño, y sobre todo es muy positivo ver a Egan nuevamente en esta lucha. Ya lo vimos un poco en el inicio del Giro de Italia, ojalá que pueda sostener este rendimiento, y en el fondo, pues bueno, ha sido únicamente un cambio de ritmo de Almeida, no es que hayan sacado tiempo a los demás, no es que haya habido grandes diferencias, pero igualmente estar ahí es positivo, ¿no? Así que bien por Egan. Tiberi sí que ha terminado entrando ahí, pero se ha llegado a abrir en algún momento, no ha transmitido las mejores sensaciones, pero teniendo en cuenta eso en concreto, pues luego terminar con el grupo de los favoritos es un día salvado para ellos. Lo mismo Félix Gall también
perfectamente, muy bien Pidcock, bien Kuss y Jorgensen, que mantienen esas posiciones también dentro de la clasificación general, pensando precisamente en por qué no sorprender estratégicamente, que es ahora la baza que va a tener el equipo Visma. No solo tienes a Vingegaard, sino que Kuss y Jorgensen siguen ahí metidos. Si atacas van a tener que ir a por ellos. Ahora UAE ya no lo tiene, Ayuso se ha borrado del mapa, ¿no? Entonces veremos, ¿no? Veremos también qué ocurre aquí. Ahora UAE puede jugar un poquito la baza también de Marc Soler, que ha tratado de aguantar bastante, pero bueno, se han mantenido, ¿no? Y luego Hindley y Pellizzari, que siguen ahí por parte de Red Bull Bora, Riccitello, que ha estado muy bien, y luego pues Buitrago, Conor, Landa, Godú, estos corredores que han ido sufriendo, pero que siguen relativamente cerca. Repasando la clasificación general, ya veis, traen líder 31 segundos sobre Armirail, Fortunato a 1.01, 1.58 Vervaeke, a partir de ahí 2.33 Jonas Vingegaard como el mejor emplazado de los favoritos, Almeida a 2.41, 2.42 Ciccone, poquísima diferencia lógicamente, Jorgensen octavo a 2.49, 2.53 Jay Hindley y lo mismo para Pellizzari que cierra el top 10, Egan ya 2.55, 2.58 Felix Gall, Pidcock, Soler, Godú, Riccitello y demás, que se mantienen evidentemente diferencias entre ellos. La clasificación por puntos para Mats Pedersen, que sigue teniendo 2 puntitos de renta sobre Vernon. La clasificación de la montaña, que se la lleva Jay Vine, así que premio doble para el ciclista australiano, victoria, líder en esa clasificación de la montaña. Ayer ganaron también la crono por equipos. Almeida tiene unas sensaciones buenísimas. Pierdes a Ayuso, que es un mazazo durísimo para ellos, lógicamente, y para el propio corredor, aunque en el fondo, pues más o menos se lo podían ver venir, que es evidente, ¿no? Ya lo sabían de sobra y lo venían diciendo desde la previa, que a ver si Ayuso era capaz de estar ahí, cómo progresaba y demás, porque sabían un poco la condición en la que había venido y que no había preparado el objetivo. Y luego, pues los jóvenes, evidentemente, lo pierde Juan Ayuso. Mañana vestirá de blanco ya Giulio Pellizzari, y por equipos el UAE, que está al frente por delante de Bahrein a 1.57 y luego 3.49 el equipo Soudal Quickstep. Primer test de montaña pasado, importante, divertido también, ¿no? Con esa lucha por la victoria de etapa, con un Jay Vine impresionante, pero luego sobre todo con igualdad en la clasificación general, ¿no? Que yo creo que muchos también temíamos a un primer golpe muy serio ya de autoridad de Jonas Vingegaard. No ha sido el caso, es cierto que no es la subida más dura, pero ya hemos sacado algunas conclusiones, hemos descartado a Juan Ayuso y mañana tenemos un nuevo test durísimo también en Andorra, con ese final luego en Cerler, que estáis viendo, bueno, 188 kilómetros de etapa. Arrancamos ya subiendo ese Port del Cantó, 25 kilómetros de subida al 4,4%, pero ya son primera categoría, ya va a hacer mucho daño. Luego 2 segundas, ¿no? Sobre todo con bonificación aquí al coronar el Col de l'Espina, y luego esa llegada en Cerler, que aquí tenéis el puerto, estáis viendo 12 kilómetros al 5,8% de pendiente media. Es escalonado, tiene algunos descansos, el puerto no es lo ideal, lógicamente, pero sí que digamos que tiene los primeros 4 kilómetros muy exigentes, muy bien sostenidos, luego 1 kilómetro llano, y luego volvemos a tener 2 kilómetros que quizá es donde alguien tenga que moverse, donde se tenga que buscar el ataque, porque veis ya que están sostenidos al 9,4 y al 9,3%. Luego viene nuevamente 2 kilómetros que son con la pendiente bastante llevadera, ¿no? Incluso 1 kilómetro ligeramente cuesta abajo, y luego vuelve a subir un poco la pendiente antes de ese último kilómetro, que vuelve a ser un poquito falso llano, ¿no? Así que escalonada la subida, muy exigente al inicio, muy exigente en ese tramo intermedio, vuelve a subir luego un poquito la pendiente al final, pero si quieres arrancar, si alguien quiere hacer diferencias, que seguro que irán a por ello, seguramente entre el kilómetro 5 y 7 de la subida pues sea el momento idóneo, ¿no? Para arrancar, día en el que la fuga podría tener también bastantes opciones. Veremos, ¿no? Cómo controla la carrera el Bahrein, ¿no? Que seguramente pues quieran defender ese maillot rojo ahora que lo tienen con Traen, y por tanto pues esto es lo que hace pensar que mañana sí que pueda ser una lucha por la victoria entre los hombres de la clasificación general, ¿no? Que costaría pensar que vayan a dar 2 oportunidades seguidas a la fuga en las 2 primeras etapas de montaña. Igualmente habrá que verlo, porque hay corredores con mucha ambición, combativos, que están en un buen momento, ya lo hemos visto hoy con una escapada de nivel, y mañana pues habrá que ver quiénes se suman a esa fuga del día, que será de mucha calidad, porque arrancar con una primera categoría va a provocar que haya corredores con fuerzas, ¿no? Y por tanto pues ver cómo va evolucionando todo, pero nuevo test serio para
la clasificación general para los favoritos y nueva jornada en la que sacaremos conclusiones. Veremos si Jonas Vingegaard pasa al ataque esta vez, porque hoy no ha sido el caso. Ciccone, desde luego, y Joao Almeida irán a por ello. Especialmente estoy convencido de que el italiano va a volver a atacar si tiene una mínima oportunidad y si las piernas son las mismas que ha tenido hasta ahora. Y a partir de ahí ver el resto y sobre todo pues pensando en el UAE. Si fuese el UAE, yo mandaba o intentaba mandar a Juan Ayuso a la fuga, sabiendo que ahora mismo las sensaciones no son nada buenas, que el estado de forma no es bueno, pues métele en la fuga por si cuela y recupera algo de tiempo, que nunca sabes si luego puede mejorar un poco con el paso de los días, que debería ser lo lógico, que vaya entrando un poquito más en carrera, que además yo creo que hoy también ha sido un día malo para Juan, ¿no? Que en condiciones normales no debería haber estado tan mal, un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que es que no tiene sentido que haya entrado tan lejos, ¿no? Que por mucho que no llegue al 100%, debería haber estado como mínimo entre los 15 primeros, 10 primeros, ¿no? Que te suelten un poco al final, lo entiendo, que llegues en el grupo en el que ha llegado Connor, Godú, Landa, pues puede ser entendible, pero que pierdas tanto, evidentemente, es porque tiene que haber algo más, ¿no? Evidentemente un día muy malo para Juan también a nivel físico, simplemente, que es un poco la irregularidad de la que hemos hablado en algunas ocasiones, que no la habíamos mostrado al inicio de temporada, pero que quizás se ve que cuando no está a su 100% todo perfecto como en ese inicio de año, pues sí que aparece más en este corredor, o al menos es un poco la conclusión que se saca hoy, que igual no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, también se puede tener en cuenta ese factor y nunca hay que descartarlo. Así que bueno, veremos mañana qué decide cada uno de los equipos, qué estrategia siguen, porque las diferencias siguen siendo pequeñas, la igualdad sigue estando presente en la Vuelta a España y seguimos sin saber quién es el más fuerte de esta carrera, y da la impresión de que va a haber más lucha, o al menos en este primer test, pues sí que Jonas Vingegaard no ha asestado un golpe definitivo como muchos pensamos ya que podía ocurrir, de dejar claro que era el más fuerte de la carrera, así que veremos si mañana va por ello. Sea como sea, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, que ha habido mucho hoy, también qué os ha parecido la etapa, qué esperáis de mañana, y recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!